Bueno, vamos a continuar aquí donde habíamos dejado. Estamos en clases virtuales, así que después de hibridación, y donde me había explicado por qué era tan prolífico el carbono, por qué existe su química, que podía formar enlaces carbono-carbono, que después podía formar ramificaciones, podía formar ciclos, formar dobles enlaces, triples enlaces, y una serie de compuestos. Entonces ahí la mayoría de esos millones de compuestos que puede formar y los que se pueden seguir formando, normalmente se los clasifica de acuerdo al grupo funcional. Lo primero que vamos a estudiar aquí van a ser entonces las funciones carbonadas, que son los hidrocarburos. Ahí vamos a ver alcanos, alquenos y alquinos, y también hidrocarburos aromáticos. Y después ya vienen, en cuanto a los grupos funcionales, aparecen los grupos funcionales característicos, porque son funciones oxigenadas. Hasta aquí simplemente hemos tenido carbono y hidrógeno. Aquí aparece ya el oxígeno, ¿no? En sus distintos estados de oxidación, en la gradualidad de la oxidación que puede llegar a tener el compuesto y el grupo funcional, que le da sus propiedades físico-químicas, empezando con alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, éteres, ésteres, y después ya aparece también las funciones que se llaman nitrogenadas, porque los grupos funcionales característicos tienen nitrógeno. En la anterior eran grupos funcionales con oxígeno. Aquí aparecen lo que son las funciones nitrogenadas, aminas, amidas, y tal vez vamos a ver algo de nitrilos. Eso es lo importante que vamos a ir poder ir viendo. Así es. Entonces, si empezamos por el comienzo, digamos, de esa clasificación, de esta tabla anterior, empezamos con las funciones carbonadas, o sea, que son los hidrocarburos en sí. En esta tabla, entonces, van a poder ver, cuando ven el apunte, van a ver que se llaman hidrocarburos porque están formados únicamente por carbono y hidrógeno. A lo sumo, la única variación que hay, que pueden tener doble, simple y triple enlace. Aquí son uniones simples, carbono-carbono. Luego tenemos los alquenos, que aparecen un doble enlace, puede ser único o repetido, y triple enlace, igual que lo que pasa. Puede haber combinaciones entre doble enlace y triple enlace dentro de la misma molécula, y también aparece lo que se llama los cicloalcanos, cuando forman ciclos ellos. Y después aparece el hidrocarburos aromáticos, que son unos ciclos especiales insaturados, que tienen 3 insaturaciones dentro de la cadena, y está formado entonces a partir de 6 átomos de carbono, cuyo elemento base de los hidrocarburos aromáticos es el benceno. Después vamos a ver eso. Por ahora vamos a empezar entonces con lo que es entonces los hidrocarburos. Aquí es importante saber que para poder nombrarlo, tenemos que conocer que se utilizan mucho la analogía, como siempre le digo. La analogía es clave para conocer nomenclatura orgánica, algunas variantes también de nombres en lo que es el sistema tradicional. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es que todo, para nombrar el número de átomos de carbono que tenemos disponibles, se utilizan prefijos. Aquí tenemos la tabla de prefijos. Por ejemplo, cuando tiene un carbono solamente, se le pone el prefijo met, y la terminación va a depender del tipo de compuesto, como ya vamos a ir viendo. En el caso del alcano va a ser metano, o sea, este es el primer, va a ser ano, y el primero va a ser metano. Y así vamos a tener hasta al pentadec, tetradec, tridec. Todo esto son para cuando las cadenas son mucho más grandes, hasta 15 átomos de carbono, y puede llegar a seguir esto. Así también, entonces, como hemos dicho, ahí vemos lo prolífico que es el carbono, porque forma cadenas, forma ramificaciones, forma ciclos. También hemos visto con las hibridaciones SP2 y SP3, que SP2 y SP, que forma entonces doble enlace y triple enlace. Así que el primero de estos compuestos es entonces los alcanos. Los alcanos, también denominados parafinas, como sabemos, son enlaces simples carbono-carbono, en los cuales enlaces covalentes, simples y sencillos, bastante estables. Por lo tanto, se llaman parafinas, porque no son afines con ninguna. De ahí viene ese nombre, no reaccionan con nada. Es difícil hacerlos reaccionar. Entonces, normalmente vamos a poder ver, entonces, es un derivado del petróleo. En derivados del petróleo se obtienen combustibles, se obtienen entonces ceras. Vamos a ver que esta que aparece aquí es su fórmula molecular: carbono N, hidrógeno 2 por N más 2. O sea que si empezamos donde N es la serie, se llama la serie de compuestos, donde N va marcando el número de átomos de carbono. O sea que si la comienza con 1, vamos a poder ver aquí en la tabla, se comienza con 1, vamos a tener carbono 1, hidrógeno 2 por 1, 2, más 2 son 4, carbono 4.
Si es 2, aquí va a haber un carbono 2, carbono 2, 1, 2, y hidrógeno 2 por 3, 6 más 2, 8. Y así sucesivamente por toda la tabla. Para nombrarlo, ellos terminan en, la terminación es en ano, y tenemos que contar la cantidad de átomos de carbono que tienen y siempre hacerlos terminar en ano. Eso es lo más fácil. El primero de la serie es metano. Met, porque tiene un átomo de carbono, y ano, porque es un alcano. Este es et, porque tiene 2 átomos de carbono, y su terminación es enano, etano, y así sucesivamente, hasta ir teniendo el butano, el pentano, el hexano, heptano, octano, nonano, decano, un decano. Se van aumentando evidentemente los pesos moleculares, por ende van modificando sus propiedades físicas. Normalmente algunos empiezan siendo gases, terminan siendo sólidos o semisólidos, pasando por aceites. Por ejemplo, el propano, la mezcla propano-butano es la que se utiliza como combustible. Los hexanos, heptanos y octanos son mezclas que se usan líquidas para formar los combustibles que utilizamos en los automóviles para hacerlos circular. El hexano es un gran solvente, entonces, que se utiliza a nivel industrial, un solvente entonces apolar, evidentemente, para disolver sustancias apolares. Así, de esta suerte, también se lo puede escribir de esta manera. Esta es la formulita desarrollada del metano con sus 4 hidrógenos saturando. Siempre cuando escribamos la fórmula se puede escribir las fórmulas semidesarrolladas, que son estas. Por ejemplo, esta sería la semidesarrollada del etano, CH3, CH3. Evidentemente no aparece, pero hay un vínculo carbono-carbono, y los hidrógenos, cada uno está unido a cada hidrógeno. Eso es importante que sepamos. Por ejemplo, aquí vemos que el etano también, sería una fórmula desarrollada. A la vuelta de cada carbono tenemos que asegurarnos de que estén la unión carbono-carbono y saturado completamente por hidrógenos a la vuelta. Ahí vamos a saber determinar cuánto hidrógeno le corresponde. Van a ver que los carbonos terminales, que se les llama carbonos primarios, los de las esquinas, que están unidos a un único carbono, se llaman carbonos primarios. Esos tienen 3 átomos de hidrógeno en los alcanos, siempre. Y los internos, que se llaman secundarios, que están unidos a 2 átomos de carbono, tienen 2 hidrógenos. Así que eso es importante que vayamos viendo. Eso lo pueden deducir en base a la cantidad de enlaces que puede formar. Luego aparece el tema de que a partir de una cierta longitud, a partir del cuarto en la serie del butano, aparece una propiedad que es la isomería. Es decir, que aparecen las ramificaciones. Eso sería una isomería estructural, porque aparecen entonces ramificaciones dentro de la cadena. ¿Cómo hacemos para nombrarlo? Isómeros son aquellos que tienen la misma fórmula molecular, pero difieren entonces de su estructura, la molécula en el espacio, cómo está hecha la cadena, porque uno puede tener la misma fórmula molecular, pero puede ser, por ejemplo, uno puede ser el butano, que es una cadena, o si no, el otro puede ser el isobutano, que está formando una especie de T, que ya vamos a ver, que este sería, por ejemplo, el isobutano. Aquí, por ejemplo, si tuviéramos un hidrógeno de más, este sería el isobutano, formando una cadena o formando una estructura ramificada en forma de T. Eso es importante que te entiendan para isomería. Al mismo tiempo, cuando se hacen las cadenas más largas, por ejemplo esta, como vamos a poder ver, hay una cierta regla que se utiliza para poder nombrarla. Lo primero que se hace es identificar la cadena más larga que nosotros encontramos. Se utiliza para poder colocar estos números que aparecen a lo largo de la cadena, que son los localizadores. En este caso, la cadena más larga es esta, por eso tiene los localizadores: 1, 2, 3, ¿ve? Este es el 4, 5, 6, 7. ¿De dónde empiezo a numerar? Puedo numerar desde aquí abajo, desde este 1, o empezar al revés, me pueden decir ustedes, pero se hace de acuerdo a de qué extremo se encuentra más cerca la ramificación. Como vemos que del extremo izquierdo está más cerca la primera ramificación que de este. Entonces se comienza en este caso está en la misma posición, así que es indistinto de dónde se empiece. Para hacerlo lo vamos a seguir entonces de izquierda a derecha, pero en el caso de que la ramificación hubiera estado aquí más adelante, por ejemplo en el carbono 2, sí o sí debería haber empezado del lado
del lado izquierdo, o sea, comenzar de aquí, 1, 2, 3, como está. Si esta ramificación hubiera estado aquí, hubiera tenido que empezar al revés. 1, 2, 3. Los localizadores hubieran estado puestos de derecha a izquierda. ¿Para qué sirven los localizadores? Para ir poniéndoles, porque nosotros representamos aquí, esta es la cadena principal, y todo lo demás es satélite unido, son radicales, o sea, porciones de hidrocarburos, a lo que llamamos radicales. ¿Por qué radicales? Porque tienen se los nombra así aparte y terminados en il. El sufijo para los radicales es il, y el prefijo es el mismo de acuerdo al número de átomos de carbono. Por ejemplo, este que viene del metano, que le falta un hidrógeno al metano, se llama metil. Este sería que está unido aquí, viene del etano, le falta un hidrógeno, llamaría etil. Este era metil y este era etil. Entonces vamos a ver que en la posición 4, y se lo va colocando por orden alfabético, en la posición 4 hay un etil, en la posición 3 y en la posición 5 hay dos metiles, por ende se lo pone dimetil, y el nombre final es heptano, porque la cadena es un alcano de 7 átomos de carbono. Así que al encontrar la cadena, ya lo que hacemos es ponerle el nombre directamente, ya sabemos heptano, y después los localizadores adelante por orden alfabético. Así es como se nombran alcanos entonces más complejos y más grandes y ramificados, teniendo en cuenta el efecto de la isomería y todo lo demás. Los radicales, algunos toman nombres del sistema tradicional. Por ejemplo, en el cual al propano hemos perdido no un carbono primario, un hidrógeno de un carbono primario, sino de un carbono secundario, forma una especie de T, se llama radical, es isopropil. En el cual ha perdido uno de los extremos, también formando esa forma de T acostada, digamos, en este caso se llama isobutil. Luego, entonces, cuando la pérdida del hidrógeno se hace sobre un carbono entonces terciario, se llama terbutil, y si la pérdida se hace sobre y el radical posee un carbono cuaternario, porque está unido a 4 átomos de carbono, se llama neopentil. Ese es muy fácil de entender. Los ciclos, por ejemplo, si tenemos un ciclo de 3 átomos de carbono y ha perdido un hidrógeno, se va a llamar el primer ciclo de la serie de los ciclos que podemos tener, puede ser el ciclo propano. Si pierde un hidrógeno, se va a transformar en ciclo propil o ciclo butil o ciclo pentil, depende del tamaño de ese átomo, de ese compuesto. Así que bueno, por ahora vamos a ir terminando con esto. Les digo que vayan practicando para que vayan entendiendo. La única forma de ir entendiendo esto es hacer y hacer, no queda otra.